Bien, mis amados, vamos a iniciar el tema esta noche que lleva por título Salomón y el ministerio de la intercesión. Recuerde que hemos estado hablando a lo largo de estos estudios pasados, hemos estado hablando acerca de cómo el ministerio de Salomón es tan impactante. El ministerio de Salomón es algo tan interesante que nosotros debemos de tomar esa riqueza espiritual que nos ofrece para poder ponerla en práctica también en nuestras vidas. Recuerden que denominamos el año 2023 año profético de Salomón. De manera que necesitamos estudiar profundamente lo que es el ministerio de Salomón. Y en ello nos estamos introduciendo estudio tras estudio, vamos avanzando en ello. Bien, damos inicio, les recuerdo el tema, Salomón y el ministerio de la intercesión. Vamos a ir a las escrituras esta noche y vamos a ver la oración de intercesión de Salomón. Segunda de Crónicas, capítulo 6, verso 19, dice lo siguiente: Mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Recuerde que Salomón es un encargado de construir el primer templo para el Señor. Moisés levantó un tabernáculo temporal. Era una tienda que se encontraba en el desierto y que acompañaba al pueblo de Israel. Paso a paso los acompañaba. Mas, sin embargo, vemos que era temporal. Viene el tiempo donde le toca a Salomón, le toca la construcción del templo, que ese templo fue algo majestuoso, un lugar con gloria, con excelencia. Cuando hablamos del templo de Salomón, mis amados, estamos hablando del lugar donde Dios se manifestaba, pero lógicamente que había algo más allá, porque el Señor no habita en templos hechos por manos humanas. Esto nos habla de que había un propósito mayor. Por eso es que la Escritura menciona que nosotros hoy somos el templo del Señor, el templo del Espíritu Santo. Hacia allá apuntaba este propósito de la construcción del templo. Más, nosotros estamos sacando la riqueza que hay a través de las sombras del Antiguo Testamento. Recuerda que el Antiguo Testamento es sombra de aquello que había de venir. De manera que vemos entonces, vemos a Salomón trayendo una intercesión. Una vez se terminó el templo, se presentaron los sacrificios y Salomón hace una poderosa oración. En el estudio pasado o antepasado nosotros habíamos hablado acerca de la oración. La oración y ese poder de respuesta tan impresionante que tenía Salomón. Pero hoy nos vamos a basar en lo que es la intercesión de Salomón. Mire qué interesante es. Segunda de Crónicas, capítulo 6, verso 19, dice: Mas tú mirarás la oración de tu siervo. La oración también se traduce como petición, como rogativa, como intercesión. Dice: y a su ruego, oh Jehová, Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Ahora quiero decirle algo muy interesante. Salomón en su oración hace 10 peticiones.
Salomón inicia su oración o su intercesión pidiendo ser escuchado, que tú me escuches. Mire qué interesante es. Hay oraciones, mis amados, que son estorbadas. Hay oraciones que no tienen respuesta. Hay oraciones que Dios jamás va a contestar. Por eso es importante que nosotros conozcamos lo que es el ministerio de la intercesión. De manera que Salomón pide 10 cosas. La primera es ser escuchado. La segunda es la atención divina, que tus ojos estén abiertos, que tus oídos estén atentos, de manera que entonces vemos cómo Salomón está rogando por la atención divina. Número 3, Salomón pide por el perdón de los pecados, porque si algo es interesante que en el templo, mis amados, encontramos la figura de nuestro Señor Jesucristo desde lo que es el lugar del atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Lógicamente que llegar a los pies del Señor Jesucristo es encontrar una vida de perdón a través de su sangre. Cuarta cosa que pide Salomón, está pidiendo justicia en medio del pueblo. El pueblo debería de encontrar justicia de Dios y el Señor le daría el pago al impío. Quinta cosa que pide Salomón, está pidiendo por restauración, la restauración del pueblo. Sexta cosa, está pidiendo provisión, está pidiendo que Dios envíe agua, aun cuando hubiesen pecado y al pecar se hubiesen arrepentido y clamado y buscando a Dios y levantando su oración y sus manos hacia el templo que fue edificado, entonces Dios enviaría la provisión del agua, la provisión de los alimentos también. Séptima cosa que pide Salomón es que Dios le otorgue al pueblo respuestas cuando el pueblo clame al Señor en el templo que fue construido. Octava cosa es que está pidiendo oración por la misericordia divina para que Dios alcance también a bendecir a los extranjeros que se han convertido al judaísmo. Novena cosa es que Salomón está pidiendo victoria sobre sus enemigos, sobre los pueblos que se levantan contra Israel. Él está pidiendo victoria para el pueblo. Y la décima cosa, mis amados, está pidiendo o termina intercediendo por una renovación espiritual. Bien, continuamos. La oración, mis amados, y sus propósitos. Habíamos hablado nosotros al respecto que la oración tiene propósitos y básicamente son 4. La oración, mis amados, tiene el propósito de adorar, tiene el propósito de tener comunión con Dios, tiene el propósito de llegar al momento de las peticiones. Y la cuarta cosa, mis amados, es poder llegar al punto de la intercesión. De manera que los 4 propósitos de la oración, como principal punto, es adorar. La Escritura dice que los apóstoles dijeron cuando escogieron a los 7 diáconos, ellos dijeron: nosotros nos vamos a dedicar a la oración y al ministerio de la palabra. Y la palabra oración significa adorar. De manera que la oración como principal objetivo es la adoración. Pero de ahí nos lleva a tener comunión, a tener
acercamiento, comunicación, diálogo con Dios. El tercer aspecto abarca las peticiones que nosotros podemos presentarle al Señor. Pero la cuarta, mis amados, la cuarta es tan importante. ¿Por qué? Porque es la intercesión. Vamos a ver qué significa la palabra intercesión. Bien, la intercesión, mis amados, la intercesión es la acción de hablar a favor de alguien para librarlo de un problema o para procurarle un bien. Déjeme repetirlo, la intercesión es la acción de hablar en favor de alguien para librarlo de un problema o para procurarle un bien. Eso es la intercesión. Eso es, mis amados estudiantes, la intercesión. Bien, la intercesión también es un ministerio de la iglesia. Primera de Timoteo capítulo 2, verso primero dice el apóstol Pablo: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. ¿Por quiénes? Por todos los hombres. Está haciendo Pablo un mandamiento apostólico para la iglesia. Y Pablo dice: yo les animo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias. ¿Por quién? Por todos los hombres. De manera que la iglesia del Señor tiene el ministerio de la intercesión. Bien, la intercesión, mis amados, se torna un ministerio personal. Lucas capítulo 2, verso 37 dice: y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y con oraciones. Fíjese qué tremendo es. Vemos a una mujer, mis amados, que se encuentra dedicada a la oración y al ayuno, sirviendo de noche y de día. Yo quiero decirle que la intercesión puede tornarse un ministerio personal. Dios coloca carga sobre los corazones para que mantengan un nivel de intercesión. La intercesión puede abarcar desde una persona, un grupo de personas, una ciudad, puede abarcar una nación. La intercesión tiene diferentes niveles. De manera que la intercesión, mis amados, no es para todos como ministerio personal, pero sí Dios en su misericordia comparte esa carga con los que pueden sobrellevar este ministerio personal, como lo es la intercesión. ¿Por qué mencionamos esto? Bueno, el Señor comparte esa carga con otros. Vamos a ver lo que nos dice Marcos capítulo 14, verso 37. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Fíjese qué tremendo es. El Señor sube al monte para hacer oración. Invita a los apóstoles, a los discípulos, los invita para que le apoyen en esta faceta. Velad conmigo. El Señor dijo: estoy angustiado hasta la muerte. Velad conmigo. Y el Señor se
postra para hacer oración, pero los discípulos están cansados y ellos duermen. El Señor le dice, no habéis podido velar en esta hora, una hora difícil, una hora de intercesión debería de ser, mas sin embargo los apóstoles se encontraban en una situación difícil también, pues su cuerpo físico les demandaba descanso. Bien, vamos a ver entonces los diferentes tipos de intercesión. Recuerden que esto, mis amados, de la intercesión debe ser un ministerio para toda la iglesia. Puede tornarse personal este ministerio para muchos y también debemos de compartir la carga en aquellos que pueden y deben sobrellevarla juntamente con el liderazgo. De manera que aquí le muestro los diferentes tipos de intercesión que se deben de realizar. Vamos a ver, como primer aspecto tenemos la intercesión, mis amados, por excelencia, que es la intercesión de Jesucristo por su iglesia. Él es el primero que intercede por nosotros. La intercesión, como mencionamos, la intercesión del Señor Jesucristo por su iglesia. Él es el primero que intercede por nosotros. Si el Señor intercede por nosotros, nosotros debemos interceder también por las diferentes necesidades. De manera que tenemos entonces aquí Hebreos capítulo 7 y leemos el verso número 25. Hebreos 7:25 dice lo siguiente: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Fíjese qué tremendo es. Tenemos un intercesor y se llama Jesucristo. Él intercede por nosotros continuamente. Dice la Escritura que el Señor intercede perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder, para clamar por ellos. De manera que la intercesión, mis amados, la primera intercesión la hace nuestro Señor Jesucristo. Bien, vamos a ver el segundo aspecto. Número 2, la intercesión de la iglesia por los apóstoles. Libro de los Hechos, capítulo 12, verso 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración sin cesar a Dios por él. De manera que tenemos entonces la intercesión por los ministerios. Cuando hablamos de los apóstoles, estamos hablando de los ministerios. Recuerde que los ministerios fueron establecidos, como lo dijo el apóstol Pablo en su carta a los Efesios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Tenemos entonces que interceder por los ministerios, tenemos que interceder por los apóstoles. ¿Por qué? Porque hay una persecución muy fuerte sobre cada uno de ellos. Dice el apóstol Pablo que los ministerios apostólicos son perseguidos de tal manera que de las cosas que están aconteciendo. De manera que tenemos entonces la intercesión de la iglesia por el liderazgo, por los siervos, por los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores o maestros, para que sean librados de la boca del león. Bien. Tenemos número 3, debemos de interceder por todos los santos. Fíjese qué interesante es.
Dijimos que la iglesia tiene el ministerio de la intercesión y la iglesia intercede por todos los hombres. En el sentido general, está diciendo que tiene el ministerio de la intercesión. Pero aquí en el punto número 3 estamos viendo que la iglesia debe de interceder por todos los santos. La iglesia intercede por todos los que han creído en el Señor. ¿Por qué? Porque también se encuentran en una guerra frontal, en una batalla frontal contra principados, potestades, contra huestes en las regiones celestes de maldad. De manera que debemos interceder como iglesia por todos los santos, para que permanezcan firmes en el Señor y habiendo pasado todo esto, no haya ningún retraso alguno. Bien, vamos al cuarto aspecto. La intercesión por la evangelización. Esto es importante, mis amados estudiantes, que la iglesia debe de tener un nivel de intercesión por los que no han conocido al Señor. Dice el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses, capítulo 4, verso 3, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra la puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Debemos de orar por la evangelización, es decir, los ministros que van llevando la palabra para que pueda llegar el evangelio a toda criatura. Nosotros debemos orar por la evangelización y por los que van evangelizando, para que esto, mis amados, tenga un efecto poderoso, un efecto transformador. Lo que Pablo está diciendo. Orad también al mismo tiempo por nosotros, quienes los que evangelizamos. ¿Para qué? Para que el Señor abra la puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también dice el apóstol Pablo, estoy preso. De manera que entonces tenemos que interceder por la evangelización a nivel global. Claro que todo comienza por su nivel. Podemos interceder por la evangelización para los amigos, los familiares, para los hijos, para la ciudad, y vamos a ir de nivel en nivel. Recuerden que no podemos avanzar si no comenzamos, como dijo el Señor Jesucristo a los discípulos. Les dijo, no se muevan de Jerusalén hasta que sean llenos del poder del Espíritu. Entonces, dice, me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiere decir que los niveles de evangelización, mis amados, comienzan primeramente con los que tenemos cerca, los que están en nuestro entorno. Podemos ir por los que están en Samaria, que son los que se tornan de pronto enemigos. Podemos ir por los de Judea, que de pronto son familiares. Podemos ir hasta lo último de la tierra, que es aquellos que nosotros no conocemos. De manera que son niveles de evangelización, pero se necesita básicamente la intercesión para sostener a los que predican la palabra, para que la puerta sea abierta y entonces puedan llegar y alcanzar a las multitudes. Bien, vamos al punto número 5, mis amados estudiantes. La intercesión por los cautivos. Fíjense qué interesante es lo que nos dice el libro de los Hechos, capítulo 16 y el verso 25. Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas,
cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Fíjense qué tremendo es. Cómo vemos a Pablo y a Silas haciendo oración. Antes de cantar, ellos están haciendo oración. El cántico provoca que la tierra tiemble, que las cadenas se suelten y que todos los presos queden en libertad. Y eso nos habla de que nosotros, mis amados estudiantes, debemos de interceder por aquellos que se encuentran cautivos. Dice la Escritura que si nosotros nos acordamos de los presos, nos estamos acordando también del Señor Jesucristo. Como si ustedes estuviesen presos con ellos. Pero tenemos presos físicos y hay presos emocionales. Hay presos que están en su alma, encarcelados en su alma, están en depresión, están en situaciones difíciles, espirituales. Y ahí es donde la intercesión va a traer liberación para los cautivos. Dios traerá liberación a través de la intercesión. Fíjese qué tan poderosa es la intercesión, que Pablo y Silas provocan una revolución en la prisión donde ellos se encuentran. Los cautivos fueron liberados, tenían la oportunidad de escapar, ninguno se escapó, ninguno huyó. Porque su liberación fue interna, aunque después se manifestó la liberación externa. Pero vemos cómo hay un nivel de efectividad cuando nosotros intercedemos por los cautivos. Bien. Número 6, tenemos la intercesión por la elección de líderes. Hechos capítulo 1, verso 24. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Fíjese qué tremendo es que los apóstoles interceden para que Dios indique cuál es la persona que debe de tomar el lugar que Judas menospreció. Apóstoles, mis amados, había muchos. Recuerde que apóstol significa enviado. Y el Señor envió a los 12, son apóstoles, son enviados, son apóstolos en el griego. Pero después el Señor envió 70, de manera que había 70 apóstoles. Aparte de los 12, había otros 70 apóstoles. Y de pronto llega un momento donde uno tiene que tomar el lugar de Judas y entonces escoge. Primeramente se hace la intercesión, después se hace una suerte en la cual cae sobre Matías y Matías es el encargado de tomar el lugar que le correspondía a Judas. De manera que la intercesión, mis amados, mire qué tremendo es. La intercesión para la elección de líderes. ¿Quién es el que va a estar al frente? Eso es tan importante porque muchas veces, mis amados, este asunto se hace democráticamente y la democracia, mis amados, puede fallar. ¿Por qué? Porque este asunto no es de hombres, este asunto debe ser teocrático, no democrático. Teocrático, porque Dios es el que da la pauta principal para todo. En la iglesia del Señor, la cabeza es Jesucristo y Jesucristo es el que manda sobre todo hombre. Por eso es que Él da dirección. ¿Quién es el que debe de estar aquí? ¿Quién es el que debe de estar allá? ¿Quién es el que debe ser enviado? ¿Quién es el que debe permanecer? Es una cuestión divina, pero necesitamos
entrar a ese nivel de intercesión. Muchas de las veces nosotros como líderes, muchas de las veces tomamos decisiones equivocadas. Porque vemos a personas con potencial, vemos a personas con dones y qué bueno, pero hay algo que el apóstol Pablo enseñó y dijo: manda a hombres fieles que enseñen a otros. De manera que el apóstol Pablo lo que primero coloca es la fidelidad como fruto y después el desarrollo de los dones como servicio. Y aunque haya todo esto, necesitamos la guianza de Dios a través de la intercesión para poder ser guiados en ello. Bien. Número 7, tenemos la intercesión por aquellos que se encuentran con problemas de salud. Intercesión por salud y sanidad. Santiago capítulo 5, verso 16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad. La palabra orar es la palabra interceder, es la palabra clamar, es la palabra pedir, rogar unos por otros para que seáis sanados. La palabra sanar nos habla de salud física. Según el griego, dice la oración, la petición, el ruego eficaz del justo puede mucho. De manera que nosotros debemos de interceder para aquellos que se encuentran con problemas de salud. Recuerden que en este versículo nos habla de diferentes procesos. El primero es la confesión. La confesión será importante para que no haya estorbo en la oración. La confesión unos a otros, acompañado de la intercesión, tendrá una eficacia para la sanidad, pues la Escritura menciona y corrobora que la oración del justo puede mucho. De manera que hay poder en la intercesión para la sanidad. Bien, quiero detenerme aquí esta noche, mis amados. Llevamos ya algunos minutos tocando este tema. Vamos a hablar también de Salomón y la excelencia. Salomón tiene un tremendo mensaje en cuanto a la excelencia y cómo nosotros debemos de buscar ese punto para poder entregárselo al Señor, siendo excelentes en lo que hacemos para la gloria del Señor. Pero bien, aquí vamos a parar un poquito acerca de la intercesión. Vamos a parar un poquito. Hablamos sobre la oración, hablamos sobre la paz, el misterio de la paz. Como dice Isaías capítulo 3, verso 10, decida al justo que le irá bien. Esa es la declaración profética. Decida al justo que le irá bien. Así como nos recuerda Santiago que la oración del justo, dice, puede mucho. De manera que este año 2023 se declaró año profético de Salomón. Y aquí es donde nosotros podemos extraer la riqueza que hay respecto al tema, ¿verdad? De Salomón, que la oración tiene 4 propósitos básicos, ¿sí? Que es adorar al Señor, es tener comunión, es pedirle según nuestra necesidad, son las peticiones, y la intercesión. La intercesión es pedir a favor de alguien, ¿verdad?, que se encuentra en problemas, o pedir que el Señor le haga un bien. De manera que
fuimos hablando por qué debemos nosotros de interceder. Bueno, como principal objetivo tenemos la intercesión del Señor Jesucristo, que Él está atento sobre nosotros. Salomón es una figura mesiánica también, ¿verdad? Es una figura de Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el que intercede por nosotros. Y mencionamos las 10 intercesiones que hace a Salomón por Israel, que representa la iglesia de Cristo. Y vemos las peticiones que va haciendo, ¿verdad? Son las peticiones que, pues en este caso nosotros somos beneficiarios de ello, ¿verdad? El Señor intercede y nosotros recibimos el beneficio. Pero también como iglesia nosotros debemos interceder. Y bien, desarrollamos estos 7 puntos en los cuales la iglesia debe de interceder.